seguimos conversando con el general Edwin Donaire. Decía usted, general, que no había que, era un error pues pretender tomar Vizcatán, por ejemplo, y permanecer ahí, tomar esa plaza, es que ese no era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Entonces, ¿qué debió hacerse? Yo le contaba, yo he estado 2 años de general en Ayacucho. Hemos entrado a Vizcatán las veces que hemos querido, como Pedro en su casa. Entonces, el objetivo en un frente interno no es ocupar la posición o un lugar, porque eso significaría también reconocer que era una zona liberada y que recién voy a entrar. Y eso nunca ha sido así, porque hemos entrado a Vizcatán las veces que hemos querido. Si no se cambia esa percepción de que no es ocupar posiciones, sino es neutralizar el enemigo. Y acá viene una ¿Cómo concepción... se neutraliza el enemigo? Correcto. Mire, acá hay 2 cosas puntuales en la guerra, y vamos a hablar de esta simbiosis de terrorismo con narcotráfico. Es el acercamiento a la población y la inteligencia. Vamos a ir a este segundo aspecto y quizá en una segunda fase esto del acercamiento a la población. La inteligencia tiene 2 caminos. La inteligencia puntual, que es orientada al cabecilla, ¿no?, de la banda narcoterrorista. Y la inteligencia en grande, complementada con la inteligencia técnica, permite ubicar y localizar en ese terreno que debemos emplearlo a nuestro favor, así como las condiciones meteorológicas, ubicar grupos más grandes independiente a la inteligencia puntual, que es selectiva. Y esto, conjugar una fuerza... Grupos más grandes. Más grandes, digamos, de 20, 30, que están en determinados dispositivos en la selva. Y eso se logra a través de inteligencia técnica, radiogrametría o inteligencia con la misma gente de infiltrados. Que yo no quiero llegar a difundir procedimientos estratégicos y tácticos por obvias razones. Voy a hablar de manera general nada más. Entonces, esta inteligencia técnica que nos permite, se complementa con 2 aspectos importantes. Una fuerza de intervención rápida, altamente móvil, que no está como actualmente sin ton ni son, patrullando sin un objetivo específico, que está localizado en determinado sitio, y dotada de medios aéreos, terrestres o fluviales rápidos que permitan concurrir inmediatamente. Entonces, de esa manera nos permite, tanto en fino como en grueso, neutralizar al enemigo y no anclarnos a una sola posición. Esta concesión estratégica permite también una redistribución en el dispositivo, composición y fuerza. ¿Qué significa el dispositivo? El despliegue de las fuerzas en determinados lugares estratégicos. La organización, replantear la estructura organizacional. Y acá le digo, mira, yo el año pasado de comandante general, y no se puede perder esa gran oportunidad que nuestros cadetes en el último año deben irse allá. No hay mejor oportunidad para tener experiencia de combate. Aún sabe Dios qué puede pasar a futuro. Y ya estaba que todos los cadetes del último año de la Escuela Militar de Chorrillos tenían que ir allá. Porque un soldado que vaya, ¿en cuánto? 5 o 6 meses ya está combatiendo. Y mientras acá está en 4 años y pico y no. Y creo que yo lo he hecho. Yo he estado en Argentina y también he combatido siendo cadete en el último año contra el Ejército Revolucionario Popular y contra los montoneros. Entonces, bueno, me recortó el presupuesto. Entonces, eso viene a ser la reestructuración organizacional, cómo debe estar compuesta una patrulla. Pero para esta zona se está pidiendo más bien fuerzas especiales, capaces de hacer estos, digamos, estos operativos. Correcto. Mire, en base a eso, también la instrucción y el entrenamiento va en función al plan de operaciones que se plantee. Después también acá viene el equipamiento. Y le quiero confesar con toda sinceridad, nosotros antes hemos tenido mejores resultados con menos equipamiento. ¿Antes se refiere que a los 90? O sea, en la época del 85, del 90, no teníamos chaleco antibalas, no teníamos visores nocturnos. Ahora, creo, y con total sinceridad, que el Estado ha hecho los esfuerzos suficientes para tener el equipamiento. Acá, ¿qué cosa? La estrategia de la guerra es un arte, y como arte es imaginativo y creativo. Y la guerra es el reino de la relatividad, donde nada es absoluto, y menos el equipamiento y el material.
no va a ser los visores nocturnos. Hay procedimientos que, como le decía, yo no lo puedo expresar. Acá hay otro aspecto. Entonces ha habido unos errores estratégicos garrafales y ninguna creatividad. Y muchos. Por eso yo tampoco no quiero hacer cargamontón en este sentido. Y acá debe crearse una dependencia, sea en el Congreso, que monitoree, supervise y haga un seguimiento al Comando Conjunto de las operaciones. ¿Quién le enmienda la plana al Comando Conjunto si está actuando bien? ¿O no vemos ahora realmente, después de hacer un balance, resultados? Cero. Entonces debe haber algún elemento que puede ser la comisión, pero con oficiales, con experiencia de combate, con conocimientos, para que asesore y vea si verdaderamente se está desarrollando la estrategia más adecuada. Ahora ese es un lado. El otro es la parte del acercamiento a la población, que tiene un aspecto fundamental. Y mire, yo le voy a contar una experiencia que antes fue estrictamente secreto. Yo fui asesor del ministro de Defensa y el año 1997 se estaba conversando el proceso de paz en Itamaraty con el Ecuador. Y a mí me encargaron que revirtiera una situación en la frontera nororiental, porque teníamos una información AA1, significa, o sea, válida, que Ecuador iba a proponer a los países garantes por el principio de libre determinación de los pueblos, que cada comunidad nativa o fronteriza decidiera a qué país quería pertenecer. Con esa situación, sin disparar un solo tiro, Ecuador se iba hasta el Marañón. Y yo había estado el año anterior, después del CENEPA, tratando de conformar batallones con los nativos. Fue un gran problema, porque todos pateaban para el otro lado. Había un trabajo de una infiltración política, social, económica y cultural de 12 años. Y había que revertirlo. ¿Y cómo se revirtió? A mí el presidente ese entonces me dijo, lo voy a nombrar a usted. Y para mí tenemos que aplicar esto. Yo le dije dos condiciones nomás, señor presidente. Capacidad de gestión y capacidad de decisión. Capacidad de gestión, ¿qué significa? Los fondos, pero no esos fabulosos. Es optimizar los recursos. Y capacidad de gestión, no me ponga acá, señor presidente, funcionarios de tercer o cuarto nivel que tienen que consultarle al del segundo, el primero si vamos a hacer. Yo los reuní a nivel viceministro a todos, 8 de la mañana. Ese día creo vinieron 4 o 5. Lo llamé por teléfono al presidente, esto no va a funcionar porque usted me ha dado las órdenes que hay que revertirlo en el plazo más corto antes de que el Ecuador pudiera proponer esta. Al día siguiente yo no sé qué hizo, 6 de la mañana estaban todos los ministros y les dije, señores, acá ya se había hecho un trabajo, un planeamiento estratégico, señor viceministro de Salud, usted me pone 20 postas médicas, plazo de ejecución 30 días. En Huijín, en Chintar, en tales comunidades nativas. Viceministro de Educación, usted me lleva módulos educativos en tales sitios. Viceministro de Transportes, de Comunicación, me pone antenas parabólicas. ¿Y cómo hicimos un trabajo conjunto? Y este es el primer trabajo, mire, yo lo he desempolvado. Esta es la Comisión Multisectorial de Desarrollo de la Frontera. ¿En cuánto tiempo lo revertimos? En 4 meses. Un trabajo conjunto, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, había que poner paneles solares el Ministerio de Transportes, pero no tenía la energía. Recurría al Ministerio de Energía, póngame usted los paneles solares para las antenas parabólicas. ¿Quién había que transportarlo hasta la selva, a la frontera? Recurría a la Fuerza Aérea. ¿Quién tenía que instalarlo? El CETAR Loreto. ¿Qué es lo que falta acá? Una decisión de todos los funcionarios que vayan allá, que se comprometan y que verdaderamente haya un monitoreo de la parte productiva, social, pero efectiva. Yo lo reuní después de 20 días a todos. Viceministro de Salud, ¿usted puso las 20 postas? Sí, coronel, Viceministro de Educación, no cumplió, que me contó cualquier excusa, ¿sabe qué? Agarré y al día siguiente lo sacaron del puesto. Y lo sacaron. Entonces creo que esa es la forma. Eso es lo que hay que hacer entonces. Definitivamente. De otra forma no hay. De acuerdo. Lamentablemente ya nos hemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias por su muy amable participación. No hemos tocado otros temas que quería tocar, pero en fin, ya habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Fue el general Edwin Donaire, excomandante general del Ejército. Vamos a una pausa y regresamos.